tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar lo que es el torque y el momento. Sí, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Miren el dibujito que está acá. Eso se supone que es como un tipo de varilla. Este que está acá, ¿sí? Este dibujo, ¿sí? Es una varilla. Acá hay un punto A, donde lo ven acá, ¿sí? Y hay una fuerza perpendicular a cierta distancia, una distancia de aquí hasta acá, ¿sí? A cierta distancia que se le aplica una fuerza, ¿sí? Miren que este punto está como anclado, acá está como anclado, ¿sí? Y acá la voy a aplicar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa qué? Con ese torque, ¿sí? El torque es igual, miren la formulita acá. Torque va a ser igual a fuerza por distancia. Pero ¿cuál fuerza es? Esta fuerza que está acá, esta fuerza que se ve acá, ¿sí? Esa fuerza que se ve ahí, ¿sí? Va a ser la fuerza perpendicular. O sea, la que está acá de rosado, ¿sí? Esta va a ser la fuerza perpendicular, ¿sí? ¿A qué? Al punto donde está anclado, por así decirlo, ¿sí? Entonces miren que esta fuerza acá es perpendicular y la distancia, ¿cuál sería acá en el dibujito? Sería la distancia que hay desde la fuerza, ¿sí? Hasta acá, hasta donde está anclado, por así decirlo. Todo esto va a ser la distancia, ¿sí? Entonces les voy a traer un ejemplo para que lo entiendan mejor, ¿sí? El ejemplo está acá abajito, ¿sí? Entonces miren que hay dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza de 375 libras que está acá, le está haciendo la fuerza de este lado, y hay una que está acá de 500 libras que no está derecha, ¿sí? Está por este lado, ¿listo? Entonces vamos a calcular primero la más fácil, la que es la de 375 libras, ¿sí? Entonces esta fuerza de 375 libras va a estar perpendicularmente al punto A, ¿sí? Ahí donde vamos a calcular el torque. Entonces, ¿cuánta distancia hay desde el punto A hasta la fuerza? Hasta esta fuerza perpendicular. Entonces va a ser toda esta distancia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? Si esto mide 6 pies y esto mide 5 pies, pues la totalidad va a ser 11 pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula de torque? Vámonos para este lado. La fórmula de torque dice acá a la derecha, abajo, que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, a la fuerza perpendicular. Entonces, esta fuerza ya está perpendicular, ¿cierto? Que es 375, que es la que está acá. Esta fuerza por la distancia que hay de aquí hasta la acción del punto A, que serían 11, ¿sí? Entonces va a ser fuerza, que son 375 libras, por la distancia perpendicular a la fuerza, que serían 11, que serían 6 más 5, ¿sí? Entonces, ese por ese lado, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Eso da 4.125 librapies. Va a ser ¿cómo se llama? Las unidades del momento, ¿sí? Ahora vamos con la otra, ¿sí? La otra está, digamos que inclinada, ¿sí? Esta de 500 libras. ¿Cuánto sería la distancia de esta punta, la que viene acá, esta punta, al punto A? Entonces sería básicamente de aquí hasta acá, ¿sí? Que son ¿cuánto? 5 pies, no sé si ven ahí el dibujito, son 5 pies, estos 5 pies que hay desde esa puntica hasta el punto A son 5 pies. Entonces la distancia ya saben que son 5 pies, ¿sí? Pero entonces esta va a ser la distancia esta que está acá, entonces va a ser la que está acá. ¿De dónde saco todo este 500 por seno de 100 no sé qué? Esta es la fuerza, todo esto es la fuerza, todo esto que está acá es la fuerza. Pero ¿por qué no le metí 500 solo y le metí seno de por 53? Si no, recuerden que es la fuerza que está perpendicular. Entonces miremos esta acá flecha grande, digamos que esta es la de 500, le estoy haciendo como un zoom, ¿sí? Entonces yo no necesito esta, yo la que necesito es la fuerza que va perpendicular, esta que está acá, ¿sí? Esta que va hasta acá. Entonces yo como saco esto, si ven que acá en esto hay unos triangulitos 3 y 4, ¿sí? Entonces yo lo hago con una función, ¿sí? Que el seno del ángulo, mírenlo acá, esto es trigonometría, el seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto es este lado, hagámoslo acá un poquito más grande. Entonces esta es la fuerza, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces ¿cuánto es el opuesto? Mírenlo acá chiquito, ¿sí? El opuesto sería 4 al ángulo, ¿sí?
y el adyacente sería 3 y la hipotenusa sería 5. Eso me lo dio el problema, ¿sí? Entonces el seno del ángulo va a ser, el seno es opuesto sobre hipotenusa, recuérdenlo, ¿cierto? Entonces el opuesto es ¿cuánto? 4 y la hipotenusa es 5, entonces de ahí saco 4/5. Si ustedes hacen shift en la calculadora, shift seno de 4 dividido en 5 le va a dar el ángulo 53,13. Eso es lo que tienen que hacer. Shift, no la tengo acá la calculadora, pero bueno, shift seno de 4 o seno inverso de 4/5 le va a dar 53,13. Entonces ese ángulo es, ¿sí? ¿Para qué saqué el ángulo? Como les dije, lo necesito porque yo necesito es, en vez de esta fuerza que está acá de 500 libras, yo necesito es la que está acá, ¿sí? La que está acá. Y eso se saca esa fuerza es la misma que está acá, ¿sí? Es la misma. Entonces no se acuerdan, si ustedes en trigonometría se acuerdan que para yo este lado, ¿sí? Yo necesito multiplicar la hipotenusa por el seno, porque este es el opuesto, el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, digamos, esta fuerza, digamos FY, pongámosla así, FY, que es la que necesito, la de abajo, va a ser igual a F normal por seno del ángulo, que en este caso sería 53,13, ¿sí? Ese sería más o menos. Entonces, daría, yo lo puedo meter de una vez así, ¿sí? O acá colocarle FY, ¿sí? Entonces, ¿cuál es FY? Vuelvo y escribo, FY va a ser igual a F, ¿sí? Por el seno de 53,13, lo borré para nada. Entonces, F ¿cuánto sería? 500 por seno de 53,13, ¿sí? 53,13. ¿Qué pasa ahí? Entonces esto es lo que yo voy a meter, 500 por seno de 53,13. Esto es lo que va acá, ¿sí? 500 por de seno de 53,13. Ese es el que va a ser la fuerza en Y, porque recuerden que yo necesito es esta fuerza, la que está perpendicular, ¿listo? Entonces va a ser esa fuerza que ya la calculamos por la distancia que es 5, que son estos 5 pies que están acá, ¿sí? Y 500 hace la operación en calculadora, 500 por seno de 53,13 por 5 te da 2000 libras 10, ¿sí? Ahora necesitamos es calcular lo que es la sumatoria del torque, porque es la sumatoria de los dos torques, ¿sí? Es las dos, la pregunta es lo que le hacen las dos fuerzas. Entonces, ¿qué va a ser? La sumatoria de momentos o de torques va a ser igual pues al momento 1 más el momento 2, o el torque 1 más el torque 2. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual al momento 1, ¿cuál fue? Fue el que calculamos primero, 41,25 libra por pies, ¿cierto? Más el torque 2, que fue el que calculamos ahorita, 2000 libra pie, lo mismo momento que torque, ¿listo? Entonces sumando esto, la sumatoria de torque va a ser, o de momento va a ser igual a 6125 libra pie. Entonces esta sería básicamente la respuesta, esta señora que está acá, ¿sí? Que es el momento que me hace las dos fuerzas. Calculamos la primera y la segunda, ¿listo? Espero me hayan entendido. Si les gustó denle like y suscríbanse, por favor, compártanlo con sus amigos, ¿listo? Muchas gracias.